Emprender es abandonar lo conocido y tomar un camino inexplorado hacia nuestro sueño, visión y propósito. Es saltar al vacío de lo incierto, sostener el miedo y animarnos a luchar por hacer realidad lo que deseamos en la única vida que tenemos disponible. Es enfrentarnos a nosotros mismos, a las creencias que nos limitan y a las voces de los otros. Es probar una y otra vez, es caer y volver a levantarnos. Estas son algunas de las maravillosas reflexiones de mi invitado de hoy, Francisco Santolo, nómada digital quien viaja alrededor del mundo enseñando emprendimiento. Renunció a su carrera corporativa de 12 años y decidió aventurarse en el mundo con la firme determinación de que cada decisión que tomara estuviera profundamente conectada con su propósito. Así nació Scalable, una empresa que ayuda a otros a construir sus negocios, potenciar el talento de las personas, y en donde tuve la dicha de graduarme del curso de emprendimiento e innovación, curso que me ha servido para validar muchas de mis cualidades, comprender que los errores son una parte intrínseca del aprendizaje, conocer la metodología que imparten, así como formar parte de una red de colaboración donde todos los miembros de la comunidad contribuyan con su talento hacia el éxito de cada individuo y del grupo. Gracias, Fran, por impulsarnos a ser cada día mejor y a sembrar en nosotros la importancia de escuchar al otro sin juicios, sin etiquetas, solo el interés de querer conocerlo y ofrecer en lo posible nuestra ayuda. Aquí les dejo a quien la revista Forbes nombró el hacker de los startups. Bienvenido a Conversas con Mafe, Francisco Santolo. Muchas gracias, Mafe, por invitarme. Estoy feliz de estar acá. Bueno, para mí es un honor tenerte aquí en este espacio, así que te agradezco de tu agenda que nos dediques un tiempito para compartirnos todos esos conocimientos que me encantaría rodarme de ese cerebro. Muchísimas gracias. A El ver, honor es Fran, mío. yo hay una cosa que me estoy tratando de, como quien dice, robar de ti, es que a ti te encanta siempre hacer preguntas agitadoras. Y, Sí. y para ya que entremos en tema, porque bueno, hay mucho que hablar de ti, tienes muchas cosas que nos puede servir. Yo quiero comenzar con una pregunta un poquito agitadora, quizás. Eh, ¿Crees que cualquier persona tiene la capacidad para emprender, Fran? Yo creo que todos tenemos la capacidad para emprender. No creo que todos vayan a ser felices emprendiendo. Es un camino en el cual hay que dejar muchas cosas de lado, hay que sacrificar muchas cosas, hay que dedicar, no sé, muy buena parte de la vida, a ser resiliente, a animarse a la frustración, a la mirada de los otros, a pasar mucho tiempo sin ver el resultado de lo que uno hace. Entonces, veo muchas personas que lo intentan y muchas veces el fracaso emprendedor tiene que ver con simplemente rendirse, porque hay mucho de prueba y error y volver a intentar y volver a probar. También hay mucho de metodología ahora y de podés guiarte muy bien, que antes no existía, pero sobre todo es una forma de vivir que no sé si es para todo el mundo. Y por eso yo trabajo mucho cuando asesoro gente en emprendimiento, que partan de su propósito y de que armen un modelo de empresa o un modelo de organización para lograr lo que deseen, que sea acorde a cómo quieren vivir. Porque depende de lo que armes, vas a pasar la vida entera trabajando, o vas a pasar menos tiempo, o vas a hacer las cosas de forma diferente. Interesante. ¿Y sientes que qué se necesita para ser un emprendedor? ¿Es que hay algunos superpoderes, algo, un poder innato, algo que se aprende, que se copia? ¿Qué se necesita para ser un emprendedor? Bien. Yo creo que a diferencia de lo que se dice y sobre todo en los últimos 20 años que empezó a aparecer mucha literatura muy poderosa, se necesita primero tener el deseo, la voluntad y la seguridad que uno quiera hacerlo para lanzarse a la pileta, a la piscina, llamémoslo de alguna manera, y,
Y una vez que haces eso, creo que lo más importante hoy es leer, estar preparado, seguir una metodología, te da una ventaja muy, muy grande. Lo segundo importante para emprender es lograr conectarte con los demás, entender que los negocios tienen todo que ver con los otros y con darle valor a los otros, y que un negocio no es más que darle valor a diferentes actores que uno define como parte del negocio para poder extraer parte de ese valor que uno genera. Y digo eso porque hasta uno lo puede llegar a entender, pero después las herramientas que más nos faltan para emprender tienen que ver con justamente algo que vos hablas mucho, que es esa empatía, ese lograr ver al otro como alguien diferente a uno, entender qué es valor para el otro cuando es inimaginable desde quién es uno, que tiene creencias distintas, valoraciones distintas de las cosas, deseos distintos, y tiene mucho que ver con lograr conciliar la actuación de las personas, ¿no? Porque armando una empresa que no es más que poner juntas a distintas personas, algunos, y darles roles, y en esos roles tratar de que todos ganen y que hagan las cosas que tienen que hacer para que funcione, generar esos incentivos, esos procesos. Algunos van a ser proveedores, otros clientes. Necesitas muchísimo de comprender a los demás, de generar relaciones sanas y de entender cómo hacer para que la gente se lleve bien, concilie y las cosas funcionen, ¿no? Mismo con tu equipo, a medida que vas creciendo. Interesante, Fran, porque hablas mucho. Bueno, más adelante quiero hablar del curso que Gracias. hice con tu super entrenamiento que agita muchísimo la mente de muchos, pero antes de entrar en eso, me haces pensar ahora con lo que estás hablando. Cuando yo comencé a hacer el curso, a mí me sirvió para validar muchísimas cosas. Sobre todo que yo pensaba, yo soy emprendedora desde muy pequeña y ha sido como muy innato, muy de necesidad. Y cuando hice el curso me di cuenta que no está muy lejos del estilo de vida que uno que Claro. tiene que llevar. Yo pensaba que esas cualidades, herramientas o habilidades que yo tenía, todo el mundo las tiene, todo el mundo las tiene definidas, todo Claro el que mundo las no. tiene claras y que era simplemente un área de mi vida. O sea, no, es una cosa es el emprendimiento y otra cosa es esto que tengo yo, que no son más que una cajita de herramientas que he ido llenando con los matices de la vida y con alguna que Claro. otras cosas que han emprendido. Entonces, eso que me estás hablando, que para ser emprendedor es eso, a mí digamos que, wow, el cerebro me hizo como un, así que he hecho humo, porque muchas personas me preguntan, que sabe que yo tenía una marca y que ahora estoy manejando más como una marca personal, me dicen, sabes, para lanzarse esto, ven el emprendimiento como otra carrera, como otra cosa, como algo que Sí. hay que aprender y al final con tu manera de ver el emprendimiento a mí me llegó muchísimo porque lo llevas tanto a la parte humana, algo que lo alejamos completamente del emprendimiento y lo hablo por Claro. mí. ¿Sabes? Lo alejamos totalmente de la parte No, humana. pero todo lo que es el mundo de startup y todo lo que son los gurús y los expertos en negocios y en startups lo muestran de una manera como si fuera, no sé, una carrera en sí misma, con conocimientos, con finanzas, con dificultades imposibles para un ser humano normal, cuando esos son solo detalles, o sea, son cosas importantes, obviamente, cuando la empresa se convierte en una gran empresa, pero al comienzo de la empresa es todo más intuitivo. Vos necesitas encontrar un grupo de personas con un problema o una necesidad y darles valor y después poder capturar ese valor, animarse a poner un precio, animarse a cobrar, que al final son todas cosas emocionales, de autoconfianza. Hay mucho de tener la confianza en uno mismo para emprender. Muchos no emprenden porque les da miedo. Cuando empezás a hacerlo, ese miedo se va porque te das cuenta que no es tan complicado. Y, y lo que quiero reforzar es, nada en la vida, olvídense de los negocios, del trabajo, nada en la vida se consigue sin darle valor a los demás. Y nada de lo que somos lo hicimos solos. O sea, todo lo que somos fue a través de otras personas, la validación de otros, el apoyo de otros, la crianza de otros, hasta las cosas malas que consideramos malas, que nos dolieron, que nos marcaron, que nos lastimaron, son todas cosas que nos hicieron quienes somos y también tienen que ver con otros. Todo lo que leímos, el lenguaje no existe si no te lo enseñan. Exactamente. No hay nada que hayamos hecho solos. Y La entonces, si cultura. nosotros no hicimos nada solos,
para haber recibido valor, tenemos que haber dado, y en nuestro día a día lo hacemos permanentemente. Entonces, si emprender no es más que dar y capturar valor con personas, no es tan distinto a lograr cosas en la vida o a vivir. Entonces, es simplemente ponerle los ingredientes de, en vez de recibir ese valor en forma de actos o en forma de que te den un objeto, estás pidiendo dinero y el dinero no es más que un medio de intercambio. O sea, es simplemente te están dando como un papelito que dice, vos me diste valor, con esto que me diste, alguien más te puede dar valor. Y no hay que ver tanto misterio en eso, ¿no? No tiene nada, es una manera en la cual los seres humanos se organizan para generar y recibir valor. Me encanta esa parte, Fran, porque de hecho una de las preguntas que yo me he hecho y que sé que mucha gente se hace es por qué da tanto miedo lanzarse, dar el paso. ¿Qué influye en eso? Y es lo que has mencionado, es la educación, son las experiencias. Esa era de hecho una de las preguntas que tenía en mente para ti. ¿Qué considerabas tú? ¿Por qué a las personas les cuesta dar el paso? Y es lo que has hablado, es lo que han vendido lo que es el emprendimiento. Es una carrera, hay que tener, digamos, unas super habilidades y al final no está muy alejado del estilo de vida y eso a mí, de verdad que yo, que he sido emprendedora y que sigo siendo, jamás lo había visto así. Yo no lo había visto desde esa óptica. Y sabes, Mafe, que también los miedos vienen de... A ver, el sistema educativo actual está muy ligado a, no sé, mediados de 1800 con la Revolución Industrial, en el cual se organizan las familias como están hoy y empiezan a formar a los chicos y a los jóvenes para ir a trabajar a las fábricas. Y, y entonces lo que había que hacer es ser productivos, reducir los errores, tratar de optimizar los procesos, bajar los costos para que los bienes pudieran ir a una clase media que ni existía y estaba empezando a aparecer. Y en ese sentido no cambió hasta hoy. Entonces en el colegio, desde chiquitos, toda la cultura, nuestros padres, lo que nos enseñan es esa cultura del logro sin la cual parecería que te morís de hambre. Que en efecto, en esa época, si no tenías los logros, te morías de hambre. Si no ibas a la fábrica, te morías de hambre. Si conseguías una posición de capataz, era genial para tu familia. Pero el mundo cambió mucho. Y desde el colegio, donde el mejor es el que saca la mejor nota, hasta los deportes, donde el mejor es el que saca el mejor tiempo corriendo, hasta todo lo que hicimos en nuestra vida, siempre fue con una mentalidad competitiva y una mentalidad de que en muchos países, sobre todo más subdesarrollados, donde si no sos el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, podés llegar a no sobrevivir. O sea, no es... Entonces, eso está cambiando, viene un mundo de mucha abundancia, hay una distribución del ingreso violentamente desigual, pero ya hay recursos en el mundo para que todos vivamos perfectamente bien. Y en ese sentido también muchas otras cosas fueron cambiando y esos miedos de si no tengo trabajo me muero de hambre, si salgo del trabajo no voy a conseguir otro, si salgo del trabajo mi currículum se va a ver mal y un montón de amenazas que sentimos o me van a mirar como un fracasado y qué pasa si esto no funciona y pierdo mi dinero y qué pasa si pierdo mis ahorros y qué pasa, no tengo dinero suficiente, necesito tener más para arriesgar. Son todos miedos que nos inculcaron y de los cuales cuando empezás a vivir como un emprendedor te das cuenta que no hay mucha base de realidad en Y todo eso. fíjate, pero me llama la atención porque dices que eso está cambiando y obviamente yo lo veo, la generación, no de mi hijo, porque yo tengo un hijo de 8 años, Sí, pero lo veo digamos, los adolescentes. Esta generación está muy, muy enfocada a querer ser independiente, a crear su propio negocio. sí, Conozco mucha gente joven, menos de 18 años, que ya están innovando, creando, tratando no con esa mentalidad corporativa. Pero a la vez veo, porque tengo a mi hijo de 8 años, que la educación sigue igual. La igual, educación, mira, mi hijo comenzó los primeros años de vida en Montessori, la filosofía sí, Montessori. que es interesante, es diferente. A mí eso también me voló. Yo voy por la vida volándome la mente. Sí. Así como, de verdad que no sé nada, he perdido el tiempo porque todo
Pero Es que ahí es así, es la manera de vivir ahora. Hay que pensar, no sé nada, y cuando sabés ya se desactualizó, y cuando decís que sabés es cuando te negás a aprender más. O sea, el mundo del futuro es Exactamente. aprender todos los días, aprender siempre, no es ir a la universidad y dejar de aprender después. Exactamente. Y eso me pasó cuando lo coloqué en ese tipo de educación, que era muy criticado aquí porque es muy liberal, y resulta que todo lo contrario, una educación súper estructurada, pero respetando la individualidad de los niños y sobre Sí. todo inculcándoles el cuestionamiento. A mí el cuestionamiento me llegó a los 40 años. O sea, tengo 40, me llegó ayer, la semana pasada me llegó el Hoy me levanté y vino un señor cuestionamiento y Llegó así que bienvenida, bueno, ya usted está un poquito viejito para ponerse en esta y eso lo inculcó mucho a su educación. Entonces dije, luego por, bueno, razones, aquí es como escuela privada, todo el tema, muy costoso. También a nivel social era un poquito más burbuja, entonces comencé a ver también que, bueno, había una parte social que me confronté con una realidad que no era. Después entré en ese conflicto de decir, bueno, es que mi hijo lo voy a soltar en un mundo que no es Montessori, entonces, ¿cómo va claro, ¿sabes? Va a tener cómo estas se herramientas. adapta después. Exacto, es Sí. como dos vidas, ¿no? Entonces, bueno, entró en una Es educación muy un poquito. difícil como padre, porque uno nunca sabe qué va a pasar y uno va a hacer lo mejor posible y al final el hijo todas sus faltas y todos sus dolores te los va a echar, te va a echar la culpa, Yo hagas se lo lo, que hagas. yo se lo digo Entonces hay a que hacer a mi lo hijo. mejor que uno puede y quedarse tranquilo. ¿Qué va Yo a le digo pasar? a él, yo sé que tú igualmente en un futuro vas a decir culpa de Te mi vas a mamá porque quejar es de todo. así. Pero es que todos nosotros cuando nos frustramos hasta que alcanzamos un nivel de madurez muy, muy, muy alto, siempre le echamos la culpa al ser más querido, ¿entendés? Qué Nos fuerte, descargamos con la persona que más queremos, que no tiene nada que ver. qué fuerte. Que Pero no sabían no, cómo hacerlo, que no fueron a la universidad de ser padres, sino lo que ellos claro. recibieron y bueno, No, imagínate. aparte Sí. cuando toman las decisiones, las toman en un contexto y cuando vos te quejás, el contexto cambió por completo y Qué esa persona no fuerte, puede hacer magia de leer el futuro. qué No, fuerte lo que acabas de decir. la decisión hay que considerarla en el momento que se tomó con las herramientas que había a disposición. Qué Tomarla poderoso. apodísticamente es injusto. Fran, lo que poderoso lo que acabas de decir. O sea, la decisión se tomó en un tiempo totalmente distinto donde está viniendo esta crítica y donde está viniendo el cuestionamiento, ¿sabes? 40 Exacto. años más tarde. Las decisiones siempre tienen expectativas de futuro que después pueden cumplirse para el lado contrario. Entonces las habilidades que desarrollaste en tu hijo ya no sirven. Qué Por fuerte, qué ejemplo, un padre fuerte. que hubiera enseñado a su hijo a memorizar y le hubiera obligado a memorizar la enciclopedia británica, y bueno, hubiera sido un gran esfuerzo. ¿Y hoy para qué? Si Es vamos a tener verdad. una conexión a la nube que vamos a pensar y nos va a venir cualquier conocimiento. ¿Entendés? Lo Eso mismo, es. idiomas. Idiomas es algo que para mí hay que seguir estudiando, pues es apasionante y te debe formar la cabeza y aparte lo nativo del idioma. Pero pronto vamos a pensar y vamos a hablar en el idioma que sea a través de tecnología. Bueno, ya existen. De hecho, creo que había, hubo en plena pandemia una máscara que podía traducir lo que estabas diciendo. O sea, Impresionante, yo decía, yo que he estado impresionante. sufriendo con el francés tantos años en mi vida. Por ejemplo, vos, todos los que estudiaron locución, probablemente haya algo muy simple que permita que uno se pueda cambiar la voz de la forma que quiera, poner modo locutor y hables normal y salgas con modo Exactamente, locutor, con tu voz. correcto. Eso no se puede prever. 20 años atrás y muy poca gente tenía la lucidez de darse cuenta que iba Exactamente. hacia ese lugar. Y eso, retomándolo la educación, Fran, es lo que a mí me llama la atención, que somos un mundo donde, bueno, la tecnología ha llegado al Internet, todas estas innovaciones, bueno, todo lo que vimos en el curso de un mundo de sin fin, pero la educación obviamente es una inversión, es una estructura que hay que cambiar, tendrías que agarrar a todos esos maestros. Yo lo veo con mi hijo, como te digo, después de Montessori, una educación normal, me encontré, tanto él como yo, en ese choque cultural donde él mismo con 5 añitos me decía que la maestra colocaba los trabajos desde el más bonito, según su perspectiva, hasta el menos bonito. Y él empezó a analizar, con 5 añitos me decía, aquí los niños gritan porque suena un timbre. En Montessori ellos sabían cuándo se acababa el recreo, volvían
voluntariamente, o sea, era todo Claro, como muy, yo le claro, decía, claro. yo no sé si viste Lost, es una serie, Sí, el sí, sí, la Dharma primera que vi me Initiative, encantó. ¿sabes? El Dharma, Me así era encantó. el Dharma Initiative, tú veías a esos Claro. niños todos, uno sembrando, el otro, ¿sabes? Analizando de la vida, que a mí me encantaba, pero luego entra en este sistema donde hay un timbre, porque tienen que hacer una fila, y ahí fue cuando yo dije, Dios mío, este niño de 5 años me está traduciendo esto que yo no lo cuestioné a los 5 años porque fue la educación que recibí, pero él sí pudo con pequeña edad comparar. Y eso Está me muy hizo bueno. pensar, no, no, fue, de verdad que fue, o Que es sea, justamente lo que te prometían en el Montessori, que él iba a poder pensar por sí mismo y cuestionar y cosas, y al final es lo más importante, porque en la vida hay infinitos contextos. Cualquier grupo humano que se junta genera las condiciones de cómo va a vivirse, y a veces la mayoría de la gente todavía sigue creyendo que hay verdades y que la vida es. Y eso genera los conflictos, porque cada sociedad, cada colegio, cada club es distinto, las normas las determinó alguien y funciona de cierta manera. Ahora, lo que yo creo que es lo más importante de todo para criar a los chicos es la capacidad de adaptación, de flexibilidad, de pensamiento propio y de saber, esto lo trabajo con emprendedores, gente grande que no nos enseñaron esto, de saber que la realidad es moldeable y que tenemos herramientas de poder a través de darle valor a los demás para generar nosotros esas reglas, para repensar esas reglas, para darnos cuenta que no hay ninguna regla tallada en piedra. Eh, Pensá que si hubieran reglas talladas en piedra, cuando en las religiones, cuando Dios viene y tallan las reglas en piedra, eso se cumpliría. Ni siquiera Dios decide tallar las reglas en piedra y hacer que la gente no tenga libertad de quebrarlas. Y las reglas las definen seres humanos. Los seres exactamente humanos hacen las reglas en base a los incentivos que quieren generar para lograr lo que ellos quieren. propios, Y su eso es beneficio propio. peligrosísimo, porque en el minuto que esas personas no están, las reglas quedan para siempre y por ahí ya no responden al sentido original. Entonces algo que era Exactamente. virtuoso y hacía bien termina siendo mal, o algo que hacía mal de casualidad empieza a ser bien, pero se saca porque el que la hizo era malo. Yo qué sé, todo muy complejo, pero esa Es capacidad de... complejo. Pero es verdad, o Sí, sea, y al final, fíjate, algo súper poderoso que yo lo escuché contigo y por eso te quería decir lo de la educación, porque al final tú me estás hablando ahorita de que tú estás trabajando a personas adultas, emprendedores a cuestionarse, a ver que no todo está escrito, que podemos hacer una proyección, pero que no está escrito en piedra. Mira la pandemia, nos vino a enseñar eso, o sea, eso no estaba escrito en claro, ningún lado, que era ese mismo día, si había proyecciones sí. de que iba a llegar. Pero como te digo, a mí eso me hizo pensar, ¿por qué no estamos trabajando eso en la escuela? ¿Por qué lo estamos esperando cuando ya nos lanzamos en el emprendimiento y vimos el fracaso, que fue mi caso, por ejemplo, y yo te lo conté, cuando yo tuve un fracaso, lo vi como justamente con esa educación que yo recibí de que no al fracaso, húyele, el fracaso es por Claro, allá, agarra a la claro, izquierda, claro, el te mata, miedo el fracaso te a hace señalar, esconder, te querés, no exactamente. querés. Y ahí refuerzo, emprender, una de las mayores habilidades que uno necesita es sostener la mirada del otro, sostener la mirada de la familia, de la pareja, de la gente que no te conoce, en el fracaso y en el éxito. Siempre las personas van a creer lo que quieran creer, te van a ver en el espejo de la persona que ellos imaginen de su vida que tiene algo que ver con vos o te pongan encima. No te están mirando a vos, no es personal y no podés hacer que todos te quieran. La mitad de la gente no te va a querer porque no sabes y te van a lastimar. Se van a tomar trabajo y tiempo para lastimarte. ¿Por qué? No sabes. Somos así y hay que tomárselo no personal y tener ese amor por el ser humano de saber que desde la vulnerabilidad sale lo mejor o lo peor que tenemos y muchas veces contra uno sale lo peor cuando cualquier persona tiene visibilidad. Es un camino de elegir, ¿estoy dispuesto a pasar por esto? Porque por eso decía al principio, todos tenemos capacidad, pero vale la pena. Y bueno, y cada uno tiene que elegir. Qué importante lo que dices, sobre todo eso, mira, es que bueno, como te digo, para anotar todo, porque es eso, es lo que la otra persona está proyectando sus miedos o capaz sus inseguridades. Yo hace poco hice un post que decía que una persona no te apoye o dude de eso nuevo que estás haciendo, porque las personas, y a veces son hasta la gente que más te quiere por cuidarte, por lo que Por sea, cuidarte, ¿sí? porque a veces es por cuidarte,
que no te No, apoyen sí, o que... porque a veces no, ¿verdad? A veces no, a veces bueno, a veces la gente que está más cerca no precisamente es eso, pero bueno, no entremos en esos mares tan profundos. Los Pero, queremos mucho a todos. pero sí es eso, que a veces, Fran, en el post yo colocaba, muchos de los posts que yo pongo vienen obviamente, de vivencias y pensamientos que me vienen profundos, de que no necesariamente la gente te va a apoyar cuando estés haciendo algo nuevo. El hecho de que la gente no lo apruebe o no te apoye no necesariamente significa que sea la verdad, que sea la realidad. A veces puede ser que le estás haciendo Supuesto. ruido a esa persona porque Aparte, tú te el atreviste. 99% de las veces no son actores de tu negocio, que no cuentan. O sea, si no son el Exactamente. segmento de clientes al que apuntás, o los proveedores, o los empleados, o las personas que tienen que ver con ese negocio, pueden tener las visiones que quieran, porque obviamente nunca comprarían ese producto, pero vos estás apuntando a un grupo de gente que muere por ese producto, que desea Exactamente. ese producto, y entonces no importa que lo entiendan o no, vos lo entendés. Si todo el mundo lo entendiera, tendrías 2000 competidores. Exactamente, exactamente. Y qué poderoso, Fran, porque al final ahí volvemos a la mezcla de que como llevas la vida, llevas el emprendimiento, llevas el Lo negocio. mismo. Al final, que desde pequeño nos enseñan la reacción. Desde pequeño el niño empuja al otro. Hay muchos niños que buscan la reacción. Déjame ver qué pasa. Mi hijo a cada rato tiene ciertos amigos que yo le digo, mi amor, está buscando la reacción que genera en ti. Si tú sigues reaccionando, lo va a seguir haciendo. Cuando deje de Claro. reaccionar, parará de hacerlo. Y es muy ¿Sabes? interesante ahí en las películas y todo de bullying, como cuando el chico deja de mostrarse afectado por lo que hace el otro para. Porque no le das la satisfacción de creer que tiene poder sobre vos. Y tiene mucho que ver, estuve leyendo bastante ahora sobre Martin Luther King y Gandhi, la violencia la resistencia pacífica. Y es muy interesante, en el momento que vos no reaccionás al daño, nada más le das visibilidad a lo malo que es el otro y al otro le sacás la Exactamente. satisfacción de sentir que Clave, hace algún efecto sobre vos la violencia. Está clave, buenísimo. clave. No, está excelente. Y eso aplica para todo, para la vida, para cuando estás llegando en confrontación con alguien, cuando saber detenerse y decir, mira, el silencio, como quien dice, quien calla otorga. Así que me parece que es súper clave. Y hablando de todo esto, Fran, te pregunto algo. Yo te conocí, como mucha gente, porque ahora eres la estrella de Clubhouse. No, En hace esa, mucho no entro. yo también, yo tengo años que no entro bueno, por muchas cosas personales, que eso Sí. es muy positivo, porque ahora que es una herramienta, personalmente te puedo aceptar más que la herramienta, es algo que de hecho tú mencionabas mucho, lo horizontal La que es. horizontal. Y me Y la pasó capacidad contigo. de, yo te digo que la capacidad de generar relaciones es alucinante. Me hice una cantidad de amistades en un mes hice tantas amistades tan lindas y tan fuertes, o sea, en ese sentido creo que es espectacular. Y que no llegarías nunca. Por ejemplo, me pasó No, contigo. Yo me acuerdo que yo entré a una sala y empiezo a escuchar esas conversaciones agitadoras, además que disfrutaba mucho porque yo siempre te lo he dicho, que tu comunicación, tu propósito, lo que hablan de la comunicación con propósito, tú lo tienes muy claro, te empiezas de atrás para adelante, que normalmente uno comienza, bueno, como tu metodología, que ahora hablaremos de eso, viene siempre como que a sacudir mentes y sociedades. ¿Cómo llevabas al grupo? Y no importaba quién estuviese ahí, podía ser un emprendedor, podía ser una persona mayor que tenía muchos años, que se consideraba exitoso. ¿Cómo todos al final, yo escuchaba, incluyéndome, no quiero decir como ay, ellos, yo estaba en ese mar también que nos estabas manejando. ¿Cómo lograbas personas que creían que tenían claros, definiciones, conceptos tan claros como qué es el éxito, qué es la felicidad, que juraban que lo tenían resuelto, cómo se comenzaban a contradecir, o sea, una contradicción en su discurso que yo decía, este hombre es una mente, porque encima lo hacías con literal. intención, no era ni siquiera, upsi, lo hacías con esa intención de Sí. exponer, de llevarnos a esa esquina y decirnos, señores, no estás cuestionado, no has definido lo básico, es alguien más que te lo dijo, lo leíste, tu cultura, tu educación. A estas alturas todavía No, no te lo has y aparte preguntado. damos la vida por lograr las cosas que creemos que queremos y nos destruimos la vida y no sabemos ni por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo.
Exactamente, muy 90% de las veces. fuerte, muy ¿Sabés que una vez que fuerte. empezás a ver el mundo así, cada vez que ves series de televisión y te pones en cada personaje o lees cosas históricas y ves las luchas que cada uno llevó adelante con su vida para lograr algo en especial, te das cuenta cómo los seres humanos somos capaces de vivir nuestra vida entera y después los mayores daños a la humanidad, las mayores cosas terribles que pasaron surgen de una pavada de alguien que no frenó un segundo a pensar qué estaba haciendo y se fue. Justo ayer terminaba, nunca lo había terminado de ver, pero terminé de ver Game of Thrones y sin anticipar mucho, la transformación que hace en la última temporada esta chica, la madre de dragones, es alucinante. Cómo después de toda la vida luchando por algo, una cosita, una Te inseguridad, cambia. una espinita, hace que cambies completamente y destruyas todo lo que querías generar, ¿entendés? Y qué Bueno, ahí importante ese anticipé un poco. punto. Creo que tenés que poner un cartelito Un diciendo cartelito no, si no a tu viste propio riesgo. Si no quieres saber, Sí, ya sí, te lo, sí, sí, aquí perdón, Fran perdón a todos. bueno, por algo te catalogaron en el 2017 por la revista Forbes, el hacker de los startups. El hacker de Aquí los vos. estatus. Ahora me pueden catalogar alguna revista de chimentos como el arruinador de series y películas. Está bueno. Pero quiero hacer un inciso ahí en lo que acabas de decir, porque hago una analogía con esto del propósito, que tu metodología habla de eso. Antes de pasar rápidamente, como te digo, te tengo muchas preguntas, vamos a ver cómo puedo organizar No, en poco tranquilo. tiempo todas las dudas, Si pero no, que me hacemos dijiste otro, algo, tranqui. hacemos la parte 2. Esta Sí, parte me despertaste lo del propósito, porque más o menos haciendo la analogía, que pensamos que el propósito es un lugar de llegada o lo tenemos que tener que siempre el mismo propósito definido, y lo pensé con lo que acabas de decir de Game of Thrones, igualito, o sea, al final toda una serie que tenía un propósito, de repente una cosita hizo cambiar. Y es algo que a mí me encantó, conectando un poco con lo que quería decir, que te conocí en Clubhouse y yo misma me acerqué a ti después de haberte escuchado varias veces la sala, cómo agitaste, cómo con un propósito bien claro lograbas que la gente que llegaba hablando desde el saber, yo soy, yo tengo, yo lo tengo todo descifrado y vengo a ustedes a explicarles cómo es, cómo totalmente bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones lograste una dinámica que las personas, sin darse cuenta, comenzaron a darle forma a esos conceptos, a colaborar entre ellos. Bueno, de ahí salió la sala de traer, hoy ayudo fue tan a, lindo eso. es súper lindo y tantas cosas. Y yo ahí dije, mira, yo siempre he querido, soy una persona que me gusta aprender, aprender, aprender. No considero que lo sé todo, al contrario, mientras más aprendo digo, Dios mío, no me va a rendir el tiempo, los años para transformarme en tantas personalidades. Y dije, yo necesito saber más de Fran, entender de dónde viene esa visión. Y que gracias a Clubhouse, lo que estábamos hablando, jamás te hubiese conocido de otra manera, porque escuchando así, sabes que estás haciendo, que tienes un curso de emprendimiento e innovación, yo me hubiese espantado, eso no va con mi perfil, ok, yo soy Claro, emprendedora, pero yo soy emprendedora artesanal, yo no voy a llegar al emprendimiento y la artesanal. innovación, sabes, ese título me sonaba, yo me imaginaba Claro. una gente con unas botas blancas así inventando la vacuna, ¿sabes? Y yo decía, eso no está para mí. Y ahí es cuando te contacto y te digo, mira, no haces mentorías porque visualicé así, yo quiero que Fran sea mi mentor, ¿sabes? Ah, la luz que te ilumina. Y me hablas, me hablas de, bueno, Mafe, mira, ya yo sabía que eras el fundador de Scalable, que si no me equivoco lo fundaste aquí tengo, como decimos en Venezuela, mi chuleta en el Mi 2016. chuleta. Sí. ¿Cómo le dicen en Argentina? ¿Los Como apuntes? mi. Uy, estoy Bueno, viajando tanto que me olvidé cómo le ahí te decimos. la dejo, sí que ahí ya te acordarás de cuando llegues nuevamente Sí, 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 a sí, tus sí, sí. orígenes. Nosotros le decimos la chuleta, aquí tengo mis apuntes. En el 2016 Machete fundé. le decimos. ¿Viste? Machete. Yo sabía que tenía algún Machete es cuando nombre. estás para copiarte y también debería Eso. haber otro más, pero bueno, ya se me Bueno, ocurrió la otra chuleta es lo palabra. mismo. Chuleta no es más que cuando te quieres copiar. Pero Sí. bueno, no quería escaparme de los datos. Que fundas la empresa global de consultoría y capacitación de emprendimiento disruptivo, innovación. Imagínate, con ese título yo no Wow. llegaba a ti jamás. O sea, salía corriendo. Ah, esto es mucho para mí. En 4 años has logrado estar en 20 países.
más de 1000 graduandos, que me imagino que no sé si tengo los datos que son, discúlpame si me Llegamos quedé a corta. 1500 ahora. A ver, Estamos me quedé creciendo re corta. rápido. Sí, está Y bueno. orgullosamente estoy entre esos 1500. Sí, yo estoy orgulloso y feliz de que seas parte. No sabes cómo nuevamente, como te digo, desde una simple sala de laboratorio de ideas hasta este curso has agitado mi mente. Qué bueno. Luego tengo ahí mi parrafito para ti de agradecimiento, pero no me voy a poner tan sentimental ahorita. Lo que te quería es que una persona que tuvo una carrera corporativa, ¿verdad? De 12 años más o menos, fuiste Harvard, Stanford, Kellogg, MIT, yo te visualizaba con, ¿sabes? La camisa, los pantalones khaki, un café negro, Café negro, está bonito. ¿sabes? El típico Estás haciendo perfil. una descripción de segmento de cliente buenísima. Ese perfil dice un día, no más, y yo me despego, ley del desapego a ese salario, a ese ego que cada día va creciendo y con todo lo que yo he estudiado y he aprendido para ese mundo corporativo para lanzarte a emprender. Pero mi pregunta es, cuéntame qué te hace renunciar cuando veo un perfil que va muy ejecutivo, Sí. muy corporativo, a guindar ese pantalón kaki, no sé si todavía lo utiliza. Sí. No, tuve suerte y las empresas en las que trabajé eran brasileras y muy informales. Entonces siempre trabajaba informal, de jean, de lo que sea. No tuve que pasar por esa etapa muy trajeado, por suerte. ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva a decir, sabes qué? Esto no es lo que yo quiero y volverte, cabe recalcar, un nómada digital? Porque, o sea, te conocí estando en Estonia y ahora estás en Sí, Panamá. ahora me vine para Panamá. Y no, y antes de eso viajaba una semana por país todas las semanas. O sea, hacía una Antes vuelta al del mundo COVID. por mes. Por mes, fue muy loco. Eh, en realidad fue así. Yo entré en la corporación y lo que me fue llevando a avanzar, todavía me gusta trabajar con corporaciones, al punto que ahora estoy haciendo mucha consultoría, llevando esos aspectos de innovación a grandes corporaciones para evitar bueno, que la disrupción las mate, ¿no? Pero yo siempre que tenía mis evaluaciones de desempeño y nos hacían hacer bastante introspectivo, yo ponía que mi deseo dentro de la empresa era alcanzar funciones de mayor responsabilidad, mayor exposición y mayor dificultad para poder desarrollar mi inteligencia emocional y mis habilidades para un día poder hacer un cambio en el mundo. O sea, yo lo que pedía cada vez que tenía un ascenso o la posibilidad de formarme era estar enfrente de situaciones de mayor dificultad. Imagínate lo loco que estoy, ¿no? Porque la pasaba bastante mal Reto. en situaciones de dificultad. Pero yo realmente por alguna razón en mi vida, creo que ahora recién estoy madurando, siempre que logro algo o que paso a ser bueno en algo, siempre subo el nivel. O sea que yo siempre soy el peor de lo que hago y siempre estoy en sensación de que no sé lo que estoy haciendo. Eh, y sí, pero para manejar realmente, y eso que yo tenía como una idea, me sirvió mucho, porque el hecho de haberme enfrentado a dificultad tras dificultad tras dificultad me hizo adquirir Emprender. muchas herramientas y ver muchas más variables en el aire y sobre todo comprender mucho a personas muy diversas en situaciones muy distintas y muy de Wow. crisis y muy de política y de enemistad y de, no sé. División. Y, pero desde siempre lo que yo sé es que quería hacer un cambio en el mundo y justo me hice la trampa. A ver, yo el otro día decía, tuve una sesión con una nueva psicóloga y fue muy divertido porque la conclusión de las sesiones, pero al final vos sos una máquina de perder, tenemos que ponerle un tapón a esto, al final perdés todo, perdés. Y sí, mis últimos 5 años deben haber sido, no sé, increíbles, perdí todo lo que pude perder en todo sentido. Y yo me reía el otro día porque mi profesión es enseñarle a la gente a ganar, a lograr lo que desean, a lograr, a ganar, a lograr, a conectarse con quienes son, no hay imposibles, lo que sea. Y yo revisé después de esa sesión mi metodología, y la metodología justamente surge siempre de armar herramientas para que la gente no pierda en las cosas que yo perdí. Agregar el propósito a la metodología, porque yo por no tener claro lo que estaba haciendo me metí en un lío muy grande que me hizo perder. Agregar el tema
diagramar el negocio a la medida de tu deseo y tener claro tu deseo, lo mismo. El tema de los riesgos, que es lo que diferencia a Scalable, el que te reduce riesgos de todo tipo y te reduce inversión, lo mismo. El tema, no sé, me dio ganas de contarlo, es muy bueno. O sea, claro, obviamente si quiero ser especialista en enseñar a los otros a ganar, es muy valiosa mi experiencia de perder tanto. Exactamente. ¿Entendés? Está bueno. Es Una- una prueba fiel de que lo que te estoy diciendo es verdad. Pero es Sí, verdad, y es agitador, porque hablas, yo me acuerdo que tú decías, con el famoso Canvas, sabes, que uno, el típico modelo de negocio es, primero tienes tu business plan, tu modelo sí, este modelo de negocio, luego viene, porque siempre uno, es la idea es lo primero, yo tengo que tener una idea, no claro, nada de claro, lo demás, sino la idea, claro. tengo la idea y después tengo mi business plan, después tengo que conseguir el dinero, porque imagínate, eso cuesta Dinero, el dinero para claro. hacer para todo eso, la acción y luego empiezo a ganar. Y cuando hice el curso contigo, me di cuenta que mi negocio hice todo lo que estás diciendo que no se debe hacer, demasiado Porque lo que nos tradicional. enseñan hasta en las facultades principales es la teoría de negocio fundamental de los últimos, no sé, 50 años, y ahora cambió, pero nadie se actualizó para enseñarla. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, yo dije, como te pasó a ti con el psicólogo, yo dije, gracias. O sea, si yo después de ese fraude quedé con el autoestima, no me pasó en este caso con el curso, al contrario, pero en forma de humor negro, si me había deprimido con el fracaso, esto me lo acabas de decir, bueno, pero es que fracasaste porque te lo buscaste. Bueno, claro, es muy interesante porque uno es así. Con esto de perder, 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 tiene que ver justamente porque siempre estoy en un nuevo nivel. Entonces siempre soy el peor del nuevo nivel. Y para ganar, Exactamente. eventualmente tenés que perder muchas veces. Si querés ser campeón de bicicross, primero tenés que caerte de la bicicleta varias veces. Si querés ser campeón Exactamente. de lo que quieras, siempre. Entonces, las nuevas metodologías convierten el error en aprendizaje, en pruebas controladas. Y se trata de perder. Se trata de perder y Poderoso. justamente esto que yo les contaba, convertirlo en aprendizaje práctico y en modelitos que permitan que no vuelvas a perder. Cuando lo Exactamente. creaste para vos, lo puedes compartir con los demás. Y mi vida se trata de eso. Siempre explorar las cosas nuevas, golpearme y con lo que aprendo, tratar de ayudar a los demás a que no les Pero, pase. Fran, pero poderoso, de verdad, el impacto o sea, Y tu bueno, propósito que lo has tenido claro desde pequeño, porque has sido emprendedor desde pequeño, que no hablamos de eso, pero lo has tenido siempre claro y lo estás haciendo, lo estás logrando porque sí estás cambiando vidas, sí estás sembrando esa semilla en diferente, y no tiene que ver ni y con la bueno. edad, ni el estatus de la persona, ni la cultura, porque he visto cómo has ido sembrando en Y diferentes para mí es niveles muy de importante personas. que nos demos cuenta que todos somos seres humanos iguales, que por más que somos infinitamente diferentes, todos queremos amor, reconocimiento, un Justo. abrazo, queremos que no nos lastimen, queremos no sufrir. Chao, no hay Ser mucho más. felices, Ser feliz es exactamente. fácil, o Y sea, y eso cualquier persona que te conectes desde ahí, te olvides de lo superficial, es igual a vos y te vas a conectar y va a ser mágico. Y cuanto más diferente, más vas a aprender y más vas a gozar. exactamente, y ese es uno de tus superpoderes, Frank, que hoy estoy piropeadora, como decimos en Venezuela, Sí, aprovecha, no, la verdad que hoy es sale, un despropósito la cantidad de oh, cosas lindas que me decís. hoy sale a Panamá y que chicas, permiso, señores, arrímense que llegó aquí, acabo de hablar tuve una terapia con Mafe, pero es verdad, y lo digo, y a mí me gusta, yo agradezco mucho Muchas gracias. ver cuando las personas están movilizadas así, y eres una persona obviamente que tienes el propósito muy claro y que obviamente ha ido cambiando y los matices de la vida te lo han ido moldeando, pero una de las cosas que yo admiro de ti es ver cómo haces brillar a las personas, cómo valorizas, cómo los escuchas y cómo les siembra en ellos esa necesidad de replicar lo que estás haciendo en ellos, ¿sabes? Ok, yo fíjate cómo te he demostrado lo bien que te has sentido, que simplemente te he escuchado, que no te interrumpí, simplemente te hago preguntas y hago que tú vayas siendo eco de eso. Y eso a Fundamental. mí, o sea, como la onda, ¿sabes? Como cuando tiras una piedra en el agua y va Sí, esa onda hasta que se desaparece y no sabes hasta dónde llegó, no sabes qué tan grande ha sido el claro, impacto, ¿no? claro. Y eso me parece que Scalable ha sido maravilloso, cómo tú promueves los cafés, en este caso virtuales con la pandemia. Eh, Como muchas personas, a mí, bueno, me encanta, como se darán cuenta y como te das cuenta, conversar. Más bien hay que apagarme, pero vi como muchas personas les costaba Cuesta eh, mucho.
Wow, yo decía, pensé que bueno, no sé, como que todo el mundo tiene la capacidad de establecer una conversación, de conectar, de escuchar, y resulta que no, Fran, cosas tan Tenemos básicas. muchísima dificultad para conectarnos con otra persona desconocida y armar una relación y abrirnos y entendernos. Yo creo que el ser humano evoluciona a toda velocidad exponencial con la tecnología, con lo que sea, y no sabemos todavía tener una conversación, no sabemos tener No un escuchamos. intercambio o un acuerdo sin llegar a violencia, no sabemos no lastimarnos por las dudas o lastimar a lo diferente por las dudas de que nos lastime. Seguimos con temas de minorías, de discriminación, hay discusiones que se dan que parecen de la prehistoria, o sea, no puede Correcto. ser lo que está pasando. Y bueno, y el tema es que la tecnología va a avanzar demasiado rápido y si nosotros no tenemos los valores adecuados y sobre todo el respeto a la diferencia, el mundo se va a ir al cuerno, porque como digo, siempre cada uno de todas las personas del mundo, con esta democratización de la tecnología, tienden naturalmente a ser mucho más poderosas y tener acceso a armas y a cosas que solo las grandes naciones tenían antes. El futuro va a ser un desastre si no Eso, empezamos a Fran, cuidar eso a te los demás. que... Porque pensá, mira cualquier serie, te mostraba esta de Game of Thrones, pero cualquiera que tomes, el villano es siempre una persona a la cual la persona que tenía ese poder, esa autoridad, esa magia de ser la persona que era el héroe del villano, en alguna oportunidad de chico lo desvaloriza o lo lastima o le hace sentir poca cosa. Perfecto. Ese es siempre el supervillano en las series. Y es un reflejo de la realidad. Cualquier acción, cualquier palabra, cualquier gesto de descuido que tenemos con una persona X que no sabemos De quién marca. es, termina que esa persona quede marcada de por vida y lastime la vida de muchísimas otras personas y Correcto. nunca sabes si no está volviendo a vos. O sea, si lo querés ver desde un lado egoísta, y si no, desde un lado más humano, dejemos de lastimar gratuitamente a los demás porque toda marca se multiplica para Se siempre. multiplica. Frank, qué poderoso. Entonces, eso me hace preguntarte, Duro. ¿cómo ves el futuro de la humanidad? O sea, dónde crees tú, si tú pudieses, digamos que ahorita te agarraron en otro planeta, Fran, ven acá, por favor, ¿nos puedes ayudar? Porque tenemos aquí, vas a crear la herramienta, que eres el hacker de los startups, tú vas a ser el hacker del futuro de la humanidad. Pobres todos, no me pongan en ese rol, no. A ver, imaginemos que No, según tu experiencia, lo que has visto, ¿dónde debe ir el futuro de la humanidad? ¿Cómo podemos, todo buenísimo. esto horrible que estamos hablando, dónde nos debemos enfocar? ¿En la educación Mira, de los niños, en los tomo valores? esto divertido que dijiste recién, justamente en que creo que el futuro de la humanidad tiene que salir de los personalismos y no tiene nada que ver con encontrar ningún salvador. Pasa un mundo a ser, justamente por esto de la democratización de las tecnologías, completamente horizontal. Aplicaciones como Clubhouse son las primeras aplicaciones de esto, pero va a empezar a ser todo más horizontal. El trabajo, en vez de ser grandes corporaciones produciendo en escala generalizado o sin personalización para mucha gente, vamos a ser muchísimos individuos produciendo para nichitos chiquititos, flexiblemente, cosas que agregan valor, más las cosas más generales, los productos, los servicios, mucho más a través de tecnología, simplificado. Debería haber mucha abundancia, debería haber una distribución de las cosas mucho más justa, porque llega un momento que ni se sostiene. Mantenerlo de esta manera pasa a ser hasta ridículo de tan fácil que va a ser el tema de que no, ya ahora podría la gente dejar de estar sufriendo. Y creo que en esa toma de conciencia de que el futuro es colectivo, de que el trabajo va a Colectivo, organizaciones más de crowdsourcing, donde las personas trabajan en conjunto a distancia, donde hay diversidad que se mezcla, cooperar. en esa conciencia que va a llevar mucho dolor, mucha lucha política, muchos intereses que van a hacer daño como siempre, etcétera, pero si no se llega a hacer no sé, tirar unas bombas nucleares o hacer un daño, bueno, otros peligros más inminentes, destruirlo, la parte de emisión de carbono que termina destruyendo el planeta. Si no Qué frenamos fuerte. esas cosas, estamos al horno y es muy probable que no las podamos frenar porque hay tanto ego, tanto... Mirá el manejo de esta crisis, que como seres humanos tengamos este concepto de naciones, que es totalmente social Qué y fuerte. real y está hecho porque podríamos, antes no habían ni naciones, antes habían feudos, antes habían imperios, y eso se cambiaba todo el tiempo, o sea, no hay nada que sea de cierta manera.
y que en India haya 400.000 casos de coronavirus por día, y que en Miami estén regalando la vacuna a cualquiera que va, En el te lo aeropuerto, en el vendan en aeropuerto. farmacias, aeropuerto, la playa, te la dan hasta si vas a hacerte las uñas. Y como Fuerte. seres humanos tenemos que tomar algunas decisiones un Sí, poco más inteligentes. Y el manejo de exacto. la crisis dejó en claro cómo hay los líderes, bueno, muchos líderes mismo, bueno, no me voy a meter en casos, pero que priorizaron la economía frente a la vida de la gente. Humana. Estados Unidos, para darles una idea, creo que emitió mínimo 7 trillones de dólares, todo para la crisis, y se lo terminó dando a empresas y a cosas para que la bolsa no caiga y la bolsa no para de inflarse. Qué 7 fuerte. trillones de dólares come la humanidad, no sabes Muy cuánto tiempo. fuerte. Muy fuerte. ¿Entendés? Con $1 por día come un ser humano, con $365 al año come un ser humano. Dividan 7 trillones que lo emitieron, lo Sí. imprimieron, porque sí, dividido 365 y van a ver la cantidad de personas que hubieran comido durante un año. No Crisis hay fuerte. más, no hay más necesidad de que nadie sufra. El sistema capitalista, socialista, son inventos humanos que eran los mejores para su momento. El sistema democrático era la mejor manera que hubiera participación, pero ahora podría ser democracia directa. Ahora, lo que Exacto. pasa es que no se cree en la democracia, entonces creen que no, ¿y por qué? ¿Y qué vamos a confiar en la gente? Si la gente vota mal, Exactamente. dicen algunos, bueno, entonces no creamos en la democracia tampoco, busquemos otro sistema que sea mejor para todos. ¿Pero qué? ¿No crees en la democracia? No, claro, dentro de los sistemas que hay es el mejor, pero no quiere decir que eso lo haya mandado Dios, lo inventamos nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos Exacto. para crear algo más adaptado a los tiempos que haga que se termine con la corrupción, que terminen con los abusos de derechos humanos, que la gente Qué tenga cierta fuerte. dignidad? El tema de que si no tenés dinero no accedes a la salud cuando tenés una enfermedad importante, porque, no sé, hay un montón de cosas que son absolutamente ridículas. Exactamente, y que hace pensar que al final, a veces, bueno, no quiero entrar en política, pues señalamos los políticos y al final somos nosotros mismos los que tenemos que hacer actores de los cambios, como estás diciendo, comenzar por Claro, nosotros, claro, por qué estamos haciendo claro. por el planeta, qué estamos haciendo por la educación, qué le estamos diciendo a nuestros hijos, cómo lo estamos educando, cómo estamos tratando al que está al lado, y así un efecto dominó que, bueno, No, y pare de sabes más de contar. la gran diferencia, es que antes uno podía hacer una frase como la que yo dije recién y la gente decir, sí, qué utópico, qué sé yo, pero hoy en día esos cambios están a la mano de todos. Ya no se Exactamente. trata del político de turno, los políticos tienen poder, pero la población tiene poder, De- mismo en Estados Unidos, con lo de Black Lives Matter, la cantidad de gente que salió a las calles Increíble. movilizó el eje de la política. Las tiranías se dieron de baja en base a protestas de personas coordinadas por Internet. En Hong Kong los jóvenes de 18 años estaban resistiendo que China tomara control de vuelta del tema. Sí. Mira Después, bueno, Colombia ahora. mirá Colombia ahora, o sea, la gente coordinada tiene poder, esto no es nuevo. Sí. Pasó siempre. Vos mirás la historia y justamente Luther King, Gandhi, hay muchísimos casos de personas que salen de la nada y de golpe logran, bueno, sobre todo Luther King o sobre todo Malcolm X o qué sé yo, y que logran tener influencia real y cambios en el mundo y hacer grandes diferencias en momentos donde no había ni internet. Hoy en Correcto. día un grupo de personas trabajando en conjunto pueden hacer grandes transformaciones. Grandes cambios, correcto, es correcto, Frank, me encanta todo eso. Y bueno, ya para finalizar, porque aquí, bueno, estos temas pueden dar horas y horas Sí, podemos de hablar horas y horas. conversar, es un libro abierto, de verdad que yo disfruto muchísimo y quería decirte que, bueno, que considero que ha sido y sigue siendo un mentor para mí, lo Ay, digo muchísimas gracias. Yo públicamente. estoy tan orgulloso de ser tu amigo porque me parece que sos una persona brillante. Desde que te conozco me deslumbraste con tu sensibilidad, con tu inteligencia emocional, con tu empatía. La verdad es que es una persona divina que cuida a todo el mundo, re generosa. Así que nada, feliz de ser tu amigo y gracias por la invitación. No, no, y te digo, Frank, quería agradecerte públicamente porque de verdad que son conceptos que personalmente, después de haber hecho el curso, que los invito, al principio Estaría bueno. pondré de Scalable para que lo vean, que a veces pensamos que es solamente para alguien en un mundo corporativo o que quiere emprender. Emprender significa todo, emprender una vida, emprender la familia, o sea, de verdad que ese curso aplica para todo y es lo que quería decirte, que me sirvió para validar conceptos que pensé que no eran tan importantes para emprender y viceversa.
Y bueno, y obviamente la parte de la metodología hackeas mucho la mente de lo que todos estábamos Bueno, acostumbrados tradicionalmente. Y también te quería agradecer porque por mucho tiempo esa chispa que se había dormido en mí, bueno, por ese fracaso, esa sí, cuestión del negocio que te afecta personalmente, que sí, dudas. pega muy fuerte, muy Te da duro. muy fuerte, hiciste que nuevamente conectara con esa Mafe que tiene una chispa, que tiene una ganas, una sed, y Eh, te lo m- agradezco Me da porque alegría y la verdad ese es mi propósito, a gente especial, despertarla para que pueda brindar su talento al mundo, me encanta. así que funciona y quería decírtelo públicamente que el propósito lo estás logrando, así que te lo agradezco. Bueno, Bueno, gracias, estos son conversas mil con gracias a Mafe, vos, un placer. Francisco Santolo, y gracias por tu tiempo, Fran. Cuídate mucho, nos vemos re pronto. Chao.